yo quiero pedirle a los hermanos que nos ubiquemos, por favor, en Efesios, capítulo 5, y leamos un versículo que tiene mucho que ver con lo que se celebra el día de hoy. Efesios capítulo 5, allí en ese capítulo encontramos un versículo vital para la enseñanza acerca de las responsabilidades de los padres. 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué tiene que ver este versículo con los padres? ¿En qué se relaciona con ellos? ¿En qué se relaciona con las responsabilidades que todo padre tiene con respecto no solo a sus hijos, sino también con su matrimonio, con su familia? Lo cierto es que el versículo 18 del capítulo 5 a la epístola a los Efesios es el versículo central de toda la carta. Todo lo que Pablo ha dicho en los versículos anteriores, desde el capítulo 1 hasta Efesios 5:17, y todo lo que va a decir desde el versículo 19 hasta el capítulo 6, versículo 24, se relaciona con el versículo 18. Todo lo que Pablo ha dicho y todo lo que va a decir es posible gracias a la contundente verdad que Pablo enseña en el versículo 18. Pablo está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Es importante que la iglesia entienda qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Es importante que el hombre, cabeza de hogar, el padre cristiano, aquel que ha rendido su vida a Cristo, entienda lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. En mensajes anteriores hemos hablado sobre esto y hemos aclarado qué no significa la llenura del Espíritu. Muchas personas han relacionado la llenura del Espíritu con hablar en lenguas, con entrar en éxtasis incontrolables o explosiones emocionales, y ya hemos dejado claro de que eso no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu. También hemos dicho que la llenura del Espíritu no es el bautismo del Espíritu, no es el sello del Espíritu y no es la presencia del Espíritu morando en el creyente. Es importante que usted entienda esto. Todo cristiano es bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Todo cristiano ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Todo cristiano tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios en él. Pero escuche esto. No todo cristiano es lleno del Espíritu Santo. No todo cristiano. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar mandamientos que se refieran al bautismo del Espíritu Santo. No hay ningún mandamiento que diga tienes que ser bautizado del Espíritu Santo. No, eso es algo que ocurre automáticamente cuando te arrepientes y crees en el Señor. No va a encontrar ningún versículo en la Biblia que tenga un mandamiento que nos hable de sellarnos con el Espíritu Santo. No está en toda la Biblia, no se nos manda a sellarnos. Cuando somos bautizados, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Es una acción automática también. No hay un solo versículo en la Biblia que nos hable de que tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque tampoco cada creyente tiene la presencia del Espíritu Santo una vez que cree. Pero el versículo 18 de capítulo 5 de Efesios sí tiene un mandamiento para todo cristiano, y es ser llenos. Eso sí es un mandamiento, eso es algo que nosotros debemos dejar que suceda en nosotros. Y fíjese cómo lo dije, no es algo que debemos de hacer, es algo que debemos dejar que suceda en nosotros. No podemos llenarnos a nosotros mismos, pero debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios nos llene. Ahora escuche esto, porque es el cimiento del mensaje que voy a presentar a continuación. Fíjese, es completamente imposible la vida cristiana si no soy lleno del Espíritu Santo. Una persona que no permite ser lleno del Espíritu Santo está llevando su vida cristiana en la carne. ¿Me oye? No puedes madurar si el Espíritu Santo de Dios no te llena. No puedes vivir conforme a la voluntad de Dios si el Espíritu Santo de Dios no te llena.
entonces debemos definir qué significa la llenura del Espíritu Santo. No existe tal cosa como unos cristianos más llenos que otros. Más bien deberíamos decirlo de esta manera: o eres lleno del Espíritu Santo o sencillamente estás completamente vacío. Pero no puedes estar a la mitad, ni un cuarto o 3/4 del Espíritu Santo. Eso no es posible, no es bíblico. O eres lleno o no eres lleno del Espíritu Santo. Es importante que entendamos eso. ¿Qué es la llenura? Básicamente, y para que no nos extendamos en este tema, la llenura es el control que el Espíritu Santo ejerce sobre un creyente. En Gálatas capítulo 5, acompáñame por favor, en el versículo 22, Gálatas 5, 22, allí el apóstol Pablo habla también sobre los resultados de la llenura del Espíritu Santo. Cuando dice, más el fruto del Espíritu es, y entonces comienza a hablar de las cualidades de ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dice Reina Valera del 60. Esas son las 9 características del fruto que el Espíritu Santo de Dios produce en nuestras vidas. Por lo tanto, Gálatas capítulo 5, versículo 22, es un pasaje paralelo a Efesios capítulo 5, versículo 18. Pero aquí en Gálatas se nos marca en un contraste con el versículo 16 en adelante de ese mismo capítulo. Fíjese que el capítulo 5, versículo 16, Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es como si Pablo dijera: digo pues, sed llenos del Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Lo podemos traducir de esa manera. Versículo 17, Pablo dice: porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu de Dios nos hace vivir conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad, nos lleva a la palabra de Dios. Allá en Juan 17:17 dice el Señor Jesucristo: tu palabra es verdad. Si el Espíritu Santo de Dios me lleva a la verdad de Dios, me lleva a su palabra. La palabra de Dios no solo es verdad, es la voluntad de Dios escrita. Todo creyente entonces debe vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. De esa manera podemos concluir que ser lleno del Espíritu Santo es equivalente a ser lleno de la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es equivalente a ser llenos de la palabra de Dios. Entonces, si usted no es lleno de la palabra, si su mente no está saturada por los principios de Dios que Él nos ha dado en su palabra escrita, entonces usted no es lleno del Espíritu Santo. Usted no tiene vida en el Espíritu. Usted anda en la carne. Versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, esto sencillamente es aplicado a cada hombre, a cada padre. Es menester que cada padre tenga su mente y su corazón saturado de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la responsabilidad suprema de un padre no es pagarle la universidad a un hijo, aunque esto es legítimo hacerlo. Un padre debe ser responsable y debe velar por los hijos hasta que ellos sean independientes, hasta que alcancen una edad en la cual ya deban ser independientes. ¿Me oye? Debe comprar ropa a sus hijos, debe darle alimentos, debe pagarle los estudios hasta que ellos sean ya independientes. Pero ellos, a medida que van creciendo, deben ir aprendiendo también responsabilidades. Y cuando puedan trabajar, deben hacerlo, porque tienen que aprender el principio del trabajo y no ser alimentados o sostenidos todo el tiempo por sus padres. ¿Me oye? Entonces el padre tiene esa responsabilidad para con sus hijos, pero esa no es la responsabilidad más importante que un padre tiene con sus hijos. La responsabilidad más importante de papá
es enseñar a sus hijos a vivir a los pies de la cruz de Cristo. Esa es la responsabilidad más importante. Y papá que me escuchas, y mamá, esto también tiene que ver contigo. Recuerda que el Día de las Madres le hablé a los padres, hoy voy a hacerlo igual. La responsabilidad más importante es enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Es enseñar a nuestros hijos a tener temor de Dios. No hay cosa más importante que puedas hacer por ellos. Y veo tanto desenfoque en la iglesia del Señor en este punto que es tan neurálgico. Cuando nuestros hijos se gradúan en la universidad, lo ponemos en el Facebook. Se graduó fulano de tal, ponemos la foto de nuestro hijo con una foto nuestra y la del cónyuge al lado y abrazados. Qué orgullosos estamos como padres. Pero nunca veo una foto de los padres con el hijo porque se bautizó. O de los padres, o que pongan en el vidrio de la parte de atrás del carro: hoy se bautizó mi hijo. O aquellos que tienen hijos inconversos y por fin se convirtieron: hoy mi hijo creyó en el Señor Jesucristo, y que lo anoten en la parte de atrás del carro. No he visto padres cristianos hacer eso. Hoy mi hijo aprobó el discipulado. Mi hijo fue nombrado líder del ministerio tal en la iglesia tal. Nadie coloca esas cosas porque no les dan importancia tanto como se las dan a las cosas del mundo. Tu hijo puede llegar a tener una enorme profesión, conseguir un buen trabajo, tener mucho dinero, comprar el mejor carro y al morirse irse al infierno. Es lo que debemos pensar. Todo eso es legítimo, pero no es más importante que la vida espiritual. ¿Me oye? No es más importante que el conocimiento que nuestros hijos deben tener de Dios. Y allí está la responsabilidad nuestra. Y si somos cabeza de hogar, debemos comenzar entonces por dar el ejemplo. Dicho esto, debo decir que todo padre no puede guiar a sus hijos a los pies de la cruz de Cristo si él mismo no va a la cruz de Cristo. Por lo tanto, para que papá pueda llevar a los hijos a la cruz de Cristo, papá tiene que estar llevando su vida a los pies de la cruz de Cristo. El ejemplo de vida es la mejor manera de enseñar. Tú no puedes enseñar a tus hijos lo que tú mismo no estás haciendo. Es contradictorio, incongruente, que tú le digas a tus hijos: tienes que leer la Biblia todos los días, si tú no la lees. Que tú le digas a tus hijos: tienes que orar, cuando tú no oras. Que tú le digas a tus hijos que tienen que llevar una vida cristiana auténtica cuando tú solo pareces cristiano cuando estás en la iglesia, pero fuera de la iglesia te comportas como cualquier mundano. No estamos siendo el mejor ejemplo si no hacemos lo que sabemos que es correcto. Nuestra tarea no solo es decirle a nuestros hijos que hagan lo que es correcto. Nuestra tarea es ser un ejemplo de vida para ellos en aquello que es correcto. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, lamentablemente hemos confundido el amor bíblico con el amor mundano. Y esto es grave también dentro del pueblo de Dios. Porque muchos padres se han convertido en alcahuetes de sus hijos. De tal manera que permiten ciertos comportamientos pecaminosos en ellos, siempre y cuando ese comportamiento me traiga beneficios económicos. ¿Me oye? Y voy a ser fuerte en lo que voy a decir, pero es necesario que sea. Si tú has hecho eso, eres un hipócrita, amigo y amiga mía. Porque no puede ser que un principio sea reconocido para una cosa, pero para otra cosa el mismo principio sea desestimado. ¿Me oyes? Y número 2, no estás amando realmente a tus hijos, los estás odiando, porque les estás permitiendo una conducta pecaminosa y no lo estás reprendiendo porque dices que lo amas. No estás amando, estás odiando. Esa es la verdad. El verdadero amor va acompañado de la disciplina. Es el verdadero amor. Ahora, fíjese, es en ese contexto que allá en Efesios capítulo 6 pasa Pablo a hablar de las responsabilidades de los padres. En el capítulo 6, versículo 4, Pablo, refiriéndose a la familia, les dice a los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay dos cosas interesantes en estos versículos que tenemos que considerar. Dos cosas importantes. Número 1, que no provoquemos a nuestros hijos a ira. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. Y número 2, debemos educar a nuestros hijos y debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor.
que esa expresión del Señor tiene que quedar clara. Es decir, y por favor escucha, no se trata de que tú enseñes a tus hijos según tu experiencia, según tu propia opinión, según lo que a ti te parece. No, aquí se trata de enseñar a tus hijos según lo que la palabra de Dios te ha enseñado a ti. El fundamento de autoridad para la enseñanza a nuestros hijos es y siempre será la palabra de Dios. Y es tu responsabilidad entender ese principio y respetarlo. Y si no lo haces, un día estarás delante de Dios y vas a rendir cuentas por eso. Porque así como las personas a tu alrededor se dan cuenta que permites ciertas actitudes pecaminosas porque son tus hijos, así el Señor también se da cuenta. Y si somos tan hipócritas para decir, bueno, pero el Señor entiende, yo te voy a decir que tienes razón. El Señor entiende que eres un hipócrita. Eso es lo que el Señor entiende. Y es necesario que hoy lo entiendas tú también. Porque es la verdad si actúas de esa manera. Pablo es claro. Fíjese, en el versículo 5, versículo 18, él dice, no os embriaguéis con vino, en una comparación con lo que hacía la religión pagana, que para acercarse a Dios se embriagaban para alcanzar de esa manera un nivel de éxtasis y sentir aún más la presencia de esos dioses falsos. Él dice, no debemos hacer eso, porque en eso hay disolución, no tiene sentido hacer eso. Se pierde la capacidad del razonamiento cuando una persona se embriaga, así que no tiene sentido que en un culto nos embriaguemos o nos droguemos y pretender que de esa manera nos acercamos más a las deidades. Pablo dice que no hay que imitar el paganismo, más bien lo que debemos hacer es ser llenos del Espíritu, pero lo pone de manera imperativa, sed llenos del Espíritu, y de manera continua. Es como si Pablo dijera, continúen llenándose del Espíritu Santo todo el tiempo. Entonces, tú no te puedes llenar a ti mismo del Espíritu Santo, pero puedes menguar para que sea el Espíritu Santo de Dios que te llene. Debes negarte a ti mismo, debes negar tu voluntad, debes ya renunciar a todos los principios que el mundo mismo te ha enseñado. Debes rogar a Dios y confiar en Él para que seas sanado de las heridas que la vida te ha hecho y que te ha formado en ti un carácter diferente al carácter que la Biblia quiere formar. ¿Me oye? Dentro de ese contexto de la llenura del Espíritu, el apóstol Pablo se dirige a la familia, le habla a las esposas y les dice que deben ser sumisas a sus propios maridos, y le habla a los maridos y les dice que deben amar a sus esposas. ¿Me oye? ¿Sabe algo? El trabajo se complica un poco para los predicadores de hoy, porque ciertamente en todas las iglesias, en las congregaciones, nos encontramos con familias disfuncionales. ¿Qué es una familia disfuncional? Familias donde dos personas están casadas, pero ya son divorciadas ya, y tienen hijos fuera del nuevo matrimonio que tienen. Lamentablemente ya eso sucedió y no lo podemos cambiar. ¿Me oye? Pero hay una manera cristiana de vivir en esas circunstancias, y debemos conocerla y aplicarla a nuestras vidas. Hay cosas que lamentablemente, errores que ya cometimos y hoy estamos pagando las consecuencias de esos errores. Pero no podemos vivir todo el tiempo culpándonos por eso. Una vez que te has arrepentido y has creído en el Señor te perdonó, tomó todas tus culpas y las lanzó al fondo del mar. Así que no te pongas un traje de buzo y te lances al mar a buscar otra vez los pecados que el Señor lanzó al fondo, por favor. Porque eso es lo que está pasando con mucha gente. Fueron perdonados por Dios. Dice la Biblia, Dios no se acuerda más de esos pecados, pero estos cristianitos se ponen el traje del buzo, se lanzan al fondo del mar a buscar los pecados que Dios perdonó para ellos acordarse del pecado que ya Dios no se acuerda. Y entonces comienzan a sentir culpa, y la culpa produce amargura, la amargura roba la paz, roba el gozo, y entonces se convierten en personas hostiles y empiezan a echarle a perder la vida a los que viven con ellos. Por favor, eso es pecado también. La falta de confianza en el perdón de Dios es pecado. Una vez que tú de manera sincera le has pedido perdón a Dios por los pecados que ha cometido en el pasado, ya tú tienes que descansar en el perdón que Dios te da. ¿Me oye? Si te arrepentiste de corazón y pediste perdón de manera sincera y has decidido radicalmente no cometer los mismos errores, Dios te ha perdonado, te ha limpiado de ese pecado. Lo que debes hacer es no seguirlos cometiendo, pero no puedes pasar toda tu vida viviendo en la culpa de pecados pasados que Dios te perdonó. Porque no podrás tener paz, no podrás tener gozo y le echarás a perder la vida a los que están viviendo contigo hoy. Así que ya
entiende que si te arrepentiste y pediste perdón, Dios te perdonó, te limpió, ya Él no se acuerda de eso. Ahora esfuérzate para no cometer los mismos errores en el presente y en el futuro. Pero eso es una decisión tuya, ya cosa tuya que eches a perder otra vez tu vida, a pesar de que Dios te ha perdonado y te ha dado otra oportunidad para que salgas adelante. Que otros quieran señalarte y culparte, aunque Dios te perdonó, déjame decirte que ese es el trabajo del diablo, que viene a recordarnos el pecado. Pero a mí me importa un comino que Satanás venga a recordarme mi pecado. Si Dios me ha perdonado, para mí es suficiente. Satanás que grite y patalee todo lo que él quiera. ¿Me oye? Todos en este mundo hemos fallado y ninguno de nosotros tenemos la autoridad para estarle restregueando en la cara a los otros su pecado cuando ellos se han arrepentido de esos pecados y fueron perdonados por el único que puede juzgarlos. Lo que sí podemos hacer es llamar al arrepentimiento a quienes dicen se arrepintieron, pero siguen en la práctica del pecado. Eso es otra cosa. Pero una vez perdonado, ten paz. Dale gracias a Dios y esfuérzate en no cometer los mismos errores. ¿Me oye? Pablo aquí se está dirigiendo a la familia. ¿Quién es tu esposa hoy? Te divorciaste ayer. ¿Quién es tu esposa hoy? A esa tienes que amar. Esa es la esposa de la que está hablando Pablo aquí. Sí, pastor, pero es que yo me casé hace un tiempo y me divorcié. Entonces aquella fue mi esposa y tengo hijos con aquella. Entonces, bueno, pero Pablo no está hablando de aquella. Porque ya te divorciaste. Eso es pasado. Ahora tienes una responsabilidad y es aquí en el presente. Y te pregunto, amado hermano, ¿quién es tu esposa hoy? Esa que es tu esposa, esa es a la que tienes que amar. Ay, ¿cómo hago con el pasado? ¿Le pediste perdón a Dios? Sí. Bueno, Dios te perdonó, ya no puedes hacer más nada. No podemos tener dos esposas, porque si mi esposa es mi esposa la de hoy y mi esposa la del pasado, eso es adulterio. Así que no puede ser así. La otra es que, bueno, vivas amargado porque no pudiste amar a la otra y ahora tienes que amar a esta. Y eso tampoco es una manera correcta de vida. Así que, por favor, los pies sobre la tierra y entendamos la realidad. O esperemos a que inventen la máquina del tiempo y te metes allí y te vas al año no sé tanto y allá donde conociste a tu primera novia y dejas de cometer tantos errores para que hoy en el presente tengas una sola esposa y solo con esa tengas hijos. Pero mientras no inventen esa máquina, lo que te toca es arrepentirte, pedirle perdón a Dios, aceptar el perdón de Dios, no cometer más errores y amar a la esposa que hoy tienes. ¿Aló? Tenemos que entender ese principio. Y los demás que están a nuestro alrededor lo tienen que entender también. Y como dije, si ellos se van a pasar todo el tiempo señalando mi pecado pasado que Dios me perdonó, hermano, ellos son los que están haciendo el trabajo del diablo. El diablo es acusador. Todo el tiempo está acusándonos para robarnos la paz y el gozo. ¿Me oye? Lo mismo se aplica a los padres que han cometido tantos errores con sus hijos. Y hemos hablado de eso en el pasado, pero hoy decido abordarlos desde otro punto de vista. Porque Pablo dice allí que hay que amonestarlos según los principios del Señor. Bueno, dentro de las iglesias hay un montón de padres que no hicieron caso de ese versículo y que no le dieron el mejor ejemplo a sus hijos y que no les dieron amor y que no los amonestaron según la disciplina del Señor y no les enseñaron a amar a Dios y no les enseñaron a ir a la iglesia y no les enseñaron a tener, y les permitieron y les aceptaron conductas pecaminosas por conveniencia y ese sinfín de cosas. Tienes que pedirle perdón a Dios por eso, de todo tu corazón. Y una vez que Dios te haya perdonado por eso, ya no puedes pasar tu vida lamentándote porque le fallaste a tus hijos. Porque si Dios te perdonó, tú eres libre de la culpa de esas fallas. Entiéndelo, libre. Dios te liberó, te limpió. Agarró ese pecado igualito que tu fracaso matrimonial, lo agarró y lo lanzó al fondo del mar. Dios no vuelve a acordarse más de eso. Lo otro que debes entender es que el arrepentimiento produce cambio de vida. Esos errores que en el pasado cometiste con tus hijos, bueno, ya no puedes cambiarlo. Te equivocaste ya. A lo mejor muchos hijos hoy están llenos de resentimiento. Si ellos son cristianos, yo les digo, arrepiéntanse porque están en pecado. Si no son cristianos, arrepiéntanse, crean en el Señor o se van a ir al infierno. En cualquiera de los dos casos, esos hijos tienen que arrepentirse porque no pueden pasar sus vidas señalando a sus padres por los errores que sus padres cometieron. Eso no es correcto ni saludable hacerlo. ¿Me oye?
Pero los padres que se equivocaron y cometieron errores, entiendan el perdón de Dios y empiecen a corregir. ¿Qué fue lo que hiciste mal en el pasado? Que eso te sirva para que tu vida hoy sea más productiva en el Señor. Saca lo bueno de eso. Cometiste muchos errores en el pasado, empieza a enmendar en el presente. No podemos torturarnos y decir ya no vale la pena, el tiempo se me fue. Todo lo que pude haber hecho con mis hijos cuando eran niños y ya no lo hice. Y ahora ya son hombres y mujeres. Ya no vale la pena que haga nada. Sí vale la pena. Van a ser tus hijos mientras ambos estén vivos. Mientras tú y tus hijos estén vivos, es una relación paterno-hijos. ¿Me oye? Paterno-hijos. Una relación de papá y de hijos. Y siempre hay nuevas oportunidades. Cada día hay oportunidad para amar. Cada día hay una nueva oportunidad para dar un buen ejemplo. Los días pasados son días que ya no tenemos, con los cuales no contamos y no podemos cambiarlos. Pero sí podemos hacer un buen presente para que el futuro sea esperanzador. Y una vez que ese futuro llega, hemos empezado a cambiar también el pasado. Ese pasado feo, oscuro, empieza a transformarse por un pasado bueno, porque ahora tu vida cambió y ahora estás sembrando como el Señor dice que hay que sembrar. Así que esas enseñanzas que a nuestros hijos no les dimos por cualquier causa, comenzamos a dárselas hoy. Comenzamos a ser de ejemplo hoy. Comenzamos a enseñarles el temor de Dios hoy. ¿Se puede ser padre aunque vivo en otro hogar, casado con otra mujer? Por supuesto. Claro que sí. ¿Se puede amar a los hijos aunque no vivo con ellos, sino que tengo una nueva esposa y otra familia a la que atiendo y ya no puedo amarlos? ¡Claro! Se puede amar. Claro que sí, hay todo un sinfín de oportunidades para tener una buena relación con nuestros hijos, aunque ya no vivimos con la madre de ellos. Por supuesto que se puede, no tenemos que vivir amargados por eso. Hay que tener paz. ¿Me oye? Que ellos necesitaron el amor, el cuidado, nuestro calor en el pasado. Sí lo necesitaron, pero ese pasado se fue, se esfumó. Hoy podemos cambiar las cosas. Hoy podemos construir algo bueno. Hoy Dios nos da oportunidad de ser obedientes y de honrarlo. Hoy Dios nos da la oportunidad de restaurar la relación con nuestros hijos. Hoy Dios nos da oportunidad de pedir perdón como padres si es necesario hacerlo. Eso no nos quita autoridad, eso no nos denigra, más bien nos da más autoridad cuando nos acercamos a nuestros hijos y les pedimos perdón por los errores que cometimos. Dependerá de ellos si perdonan o no y de su compromiso con Dios. Pero nuestro deber como padres es ese. Me equivoqué, fallé. Bueno, perdónenme, hijos. He conocido a Cristo, ahora quiero honrarlo. Ahora quiero ser ese padre que no fui. Denme la oportunidad de serlo. Y si los hijos dan la oportunidad, bueno, gloria a Dios. Y desde la distancia se da amor y se da cuidados. Pero entonces ahora, ese ejemplo que no pudimos dar en la casa con la mamá de ellos porque nos separamos, ahora tenemos que hacerlo a distancia. ¿Cómo? Escúchenme bien cómo. No descuidando el hogar en el que estoy para atender a mis hijos, porque ese no es una manera correcta de amar. Escúchame, hermana y hermano que me escuchas. Si tú descuidas el nuevo hogar que tienes, porque adquiriste una nueva responsabilidad, si tú descuidas ese hogar, porque vas a cuidar de tus hijos del otro matrimonio, estás cometiendo craso error. Craso error, porque amar a nuestros hijos significa darle el mejor de los ejemplos. Y cuando hablamos del mejor de los ejemplos, nuestros hijos que viven allá en la otra casa tienen que ver que mi vida cambió, que no soy igual. ¿Y cómo se van a dar cuenta ellos que la palabra de Dios está haciendo un cambio en mí? Cuando ellos vean que en este hogar que ahora tengo, estoy haciendo todo lo que la palabra de Dios dice que debo hacer. No lo hice en aquella oportunidad, pero papá cambió, porque en ese nuevo hogar se nota, papá ama a su esposa que tiene. Y si los hijos son cristianos, deben entender que eso es responsabilidad de papá con Dios. Tiene que amar a su esposa y tiene que velar por las personas de ese nuevo hogar. Y los hijos están recibiendo un buen ejemplo de papá, de lo que significa valorar el matrimonio, lo que significa valorar un hogar. Lo van a aprender, lamentablemente no desde su propio hogar, porque el pasado no permitió eso, pero ahora desde el nuevo hogar donde papá está.
¿Me oye? Y así damos el mejor de los ejemplos. El mejor de los ejemplos. No abandonando una cosa a la que tenemos responsabilidad para tratar de cubrir otra, porque no se tapa un hueco abriendo otro hueco. ¿Me está oyendo? No se tapa un hueco abriendo otro. Esa no es la manera correcta de hacer las cosas. Un nuevo divorcio no sería un ejemplo de vida cristiano para nadie. Así que las cosas tienen que dar fruto. La palabra de Dios en el corazón del creyente tiene que dar fruto. Y por eso cité Gálatas capítulo 5, versículo 22. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué debe salir de un padre que es lleno del Espíritu Santo? Amor. Pero el término amor allí es ágape. No es el amor del mundo, es el amor de Dios. Es amor para todos, es un amor correcto, es un amor fundamentado en la doctrina bíblica. Es un amor que está fundamentado en lo que la Biblia enseña. ¿Me oye? Así que este papá que ama su nuevo hogar, ama también a sus hijos y es responsable para con todos en la medida en que puede. Esa es la manera bíblica que hay que atender a esas personas que lamentablemente en la vida pasada cometieron muchos errores, pero que ahora tienen todas las oportunidades para que todo sea enmendado y para que honren a Dios y glorifiquen su santo nombre. Aquí se trata de glorificar a Dios, no de satisfacer el ego de seres humanos caprichosos. Y muchos hijos caprichosos hay, y muchos padres caprichosos hay, pero hijos no satisfagan a sus padres los caprichos, ni padres satisfagan los caprichos de sus hijos. Ustedes deben vivir para la gloria de Dios y haciéndolo amar a sus hijos y guiarlos en la disciplina y en la amonestación que procede de Jesucristo. ¿Me oye? Entonces, entendiendo esto, aplico ahora la enseñanza a todos los padres, a esos que lamentablemente tienen una nueva familia y tienen hijos fuera del matrimonio, pero también a esos que tienen su esposa y tienen sus hijos y están en ese hogar, para que eviten cometer errores y el hogar que tienen ahora, en este momento, no se desarme, no se destruya. Necesaria es la llenura del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, perdonamos las ofensas de los demás, porque es el Espíritu Santo de Dios el que está controlando nuestras vidas. Y entonces también aceptamos el perdón y pedimos perdón a otras personas, porque no solamente es perdonar, sino también aprender a pedir perdón. ¿Me oye? O vamos a hablar como el mundo y vamos a decir Dios perdona, yo no. O vamos a decir como algunos dicen, no, yo disculpo, no perdono, porque el que perdona es Dios. No es así. El Señor Jesucristo dijo que debemos perdonar las ofensas de quienes nos ofenden. Así que sí puedes perdonar. Ahora, Dios es el que perdona para vida eterna, pero tú perdonas las ofensas que te han hecho a ti, y eso es bíblico, y debes hacerlo. Y el perdón es importante en la relación de familia, el perdón es importante en la relación matrimonial, porque el perdón sana las heridas y alimenta para que la relación se restaure en la base de los problemas que en el camino van ocurriendo. El perdón es necesario. De allí también la fidelidad conyugal. Una vez que el hombre le dijo que sí a una mujer en el altar, le dijo que no a cualquier otra mujer en cualquier lugar del mundo. ¿Me oye? Y una vez que la mujer le dijo que sí al hombre en el altar, le dijo que no a cualquier otro hombre en cualquier lugar del mundo. Así que entendamos eso. Los deseos pasionales, hacerlos a un lado y guardarlos únicamente dentro de la institución del matrimonio. La Nueva Traducción Viviente, el versículo 4 del capítulo 6, que les habla a los padres, mire cómo dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cuál es tu tarea entonces? ¿Cuál es tu responsabilidad? Hoy, si ayer no lo hiciste, ya te dije, pide perdón, pero hoy tu deber es educar a tus hijos en la instrucción y disciplina que proviene del Señor. Tú necesitas conocer la palabra de Dios. Tu mente tiene que estar saturada por la palabra de Dios. Tu corazón tiene que amar con pasión los principios bíblicos. Y debes vivir los principios bíblicos para ser un ejemplo. Y por supuesto, enseñarles a ellos a amar y obedecer a Dios. Ahora, el primer principio que vemos en el versículo es el siguiente. Número 1, el padre espiritual no llena de resentimientos el corazón de un hijo. Eso hace un padre lleno del Espíritu Santo. No llena de resentimientos el corazón de un hijo. En Efesios capítulo 4,
versículo 31 y 32, también el apóstol Pablo dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cómo debe ser un cristiano? Un cristiano no puede resolver los problemas en el hogar con gritos, lleno de amargura, con ofensa. Mire, maledicencia, toda cosa mala que se diga. Por favor, cada vez que tú haces eso es como si tomaras una porra y comenzaras a golpear con fuerte los pilares que sostienen tu casa. Estás destruyendo a tu familia, estás destruyendo tu matrimonio cuando utilizas una manera de hablar que es violenta, que es hostil. No estás contribuyendo a la edificación del hogar. Estás ofendiendo a Dios también. Ese tipo de cosas no debe ocurrir en el entorno familiar. ¿Y por qué hablo del matrimonio? Porque la manera correcta de amar a nuestros hijos es amar a nuestras esposas en primer lugar. ¿Me oye? La manera correcta de respetar a nuestros hijos es respetar a nuestras esposas. Empezamos con nuestra relación matrimonial. El eje sobre el cual debe moverse el amor y el respeto en el hogar es en la relación del matrimonio. Si eso no funciona bien, lo demás que quieras hacer en el entorno de la familia es una mentira. ¿Me oyes? Mira tu relación de matrimonio. Ahora te hago esta pregunta: ¿qué contribuciones espirituales estás haciendo para que tu matrimonio funcione? Y tú me dices: pastor, 0,4. Entonces en tu relación con tus hijos no me vengas a decir que estás bien o lo estás haciendo bien, porque no te creo. No te creo. Todo empieza o se cae en la relación matrimonial. A partir de allí. ¿Quieres ser un buen padre? Tienes que ser primero un buen esposo. ¿Me oye? ¿No eres un buen esposo? No eres un buen padre. No eres. A menos que tu definición de padre sea que provees todo lo necesario al hogar de manera material. Y eso es un concepto equivocado que tienes de la definición de padre. O mejor dicho, muy corto. Ser padre involucra cosas mayores a esas. Ahora, hay padres que en su infancia fueron muy maltratados. Y cuando son padres, entonces también ellos maltratan a sus hijos. Como dije, nuestras heridas del pasado tienen que sanar y comenzar entonces a trabajar según la enseñanza del Señor en la vida del presente. ¿Qué debe hacer papá? Debe aprender la palabra de Dios, porque en ella hay principios para ser un buen padre. Desde Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, se nos enseña un hermoso principio allí. Deuteronomio 6, 6 al 9. Mire cómo Dios le habló a la nación de Israel, a todos los padres de la nación de Israel, para que formaran a sus familias, a sus hijos. Les dijo: y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué debe hacer el padre con la palabra de Dios? ¿Qué debe hacer? Tener esa palabra en el corazón. Eso significa amarla con todo lo que tiene, con todo lo que es. La palabra de Dios no solamente es nuestro mayor fundamento de autoridad, es el único. ¿Me oye? El único puerto seguro, la única roca inconmovible, la única brújula que nos lleva a un lugar seguro es la palabra de Dios, ningún otro. Ningún otro. Estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Pero fíjese el orden que se está usando aquí. ¿Dónde debe estar primero la palabra de Dios? En el corazón. Y después, ¿qué debe hacerse? Repetírselas a los hijos. Aquí no dice repítelas a tus hijos y después ve a ver si están en tu corazón. No dice eso. Entonces, esto significa que papá tiene que cumplir los versículos bíblicos. Y fíjese que en Efesios capítulo 5, antes de Pablo dirigirse al hombre como padre, primero se dirigió al hombre como esposo. Lea el capítulo 5 Efesios, luego en su casa estudie. Todos esos versículos están amarrados, se concatenan con el versículo 18. Una esposa llena del Espíritu Santo, un esposo lleno del Espíritu Santo, padres llenos del Espíritu Santo, hijos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hacen? Las esposas se someten, los esposos aman, los hijos honran a sus padres. Eso es lo que hacen cuando son llenos del Espíritu Santo. Lo hacen en primer lugar porque aman a Dios y porque quieren vivir para su gloria. Así entonces podemos hablar de una familia llena del Espíritu Santo. ¿Me oye? De esa manera una familia disfuncional comienza a ser una familia funcional por la bendición del Señor en la vida de esas personas que han decidido honrar a Dios sobre todas las cosas. Prestemos atención a esto, amados hermanos. Entonces, una vez que la palabra de Dios está en tu corazón, la amas, la pones por obra,
vives para la gloria de Dios. Entonces dice el versículo 7, y la repetirás a tus hijos. Repetir la palabra de Dios a tus hijos. No hay mayor bendición para los hijos que un padre lleno del Espíritu Santo. El mayor regalo para un hijo no es el teléfono de la última tecnología, no. O la última computadora con 50 gigas de memoria RAM, no. Ese no es el mejor regalo para un hijo. O aquellos zapatos que él vio, esa es la mejor. No, no es la mejor. El mejor regalo, la mayor bendición para un hijo es un padre lleno de la palabra de Dios. Esa es la mayor bendición. ¿Me oyes? Ahora, fíjate, puede haber un padre que le da todo lo material a sus hijos. El mejor teléfono, la mejor computadora, la mejor ropa, el mejor juguete, la mejor casa, el mejor cuarto. Eso está muy bien, eso es legítimo. Así que eso es aprobado y bueno. Pero vemos a otro padre que no tiene todos los recursos para dar un mejor teléfono, no tiene todos los recursos para dar la mejor computadora y no tiene todos los recursos para dar la mejor casa, pero es un hombre lleno del Espíritu Santo que tiene palabra de Dios en su corazón y en su boca para aconsejar a tiempo, según Cristo, a sus hijos. Yo prefiero a ese papá que al otro. ¿Me oye? Ese es el padre que es de bendición para sus hijos. Ese es el padre que va a guardar a sus hijos. Ese padre que empieza amando primero a su esposa y empieza cumpliendo con sus responsabilidades en ese hogar donde es cabeza. Porque en ese hogar donde está, ahí él es cabeza. Él ahí tiene responsabilidades y él debe honrar a Dios allí. Y desde allí, desde un hogar donde él es cabeza, así como Cristo dice y cumple con sus responsabilidades, así como dice Cristo, desde ese hogar que él bendice, desde ese hogar que él llena de la palabra de Dios, desde ese hogar que él dirige para que ese hogar también viva para la gloria de Dios, desde ese hogar, él puede también ser padre de aquellos hijos que están en otros hogares. Y ser de ejemplo para ellos y bendecirlos también. Así que el principio es el mismo para todos los padres, pese a los errores que hayamos cometido a lo largo de la vida. ¿Me oye? ¿Están aquí o se fueron? Entonces dice el versículo 7, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces un padre que entiende su responsabilidad es un padre que todo el tiempo está hablando la palabra de Dios, pero está viviendo la palabra de Dios también, para siempre ilustrar a sus hijos con mensajes bíblicos. Y dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano. Todo lo que un padre hace es conforme a la Escritura. Todo lo que un padre busca hacer es conforme a la Biblia. No es un padre egoísta. Y no es un padre egoísta porque no es un esposo egoísta. ¿Me oyes? No es un esposo egoísta. ¿Y sabe qué es la gran bendición de la Escritura? La gran bendición es que esa familia que pudo haber sido disfuncional comienza a ser funcional. Porque ambos hijos pueden encontrar en ese esposo de papá o esa esposa esa esposa de papá, y ese esposo de mamá, pueden encontrar una segunda mamá o un segundo papá espiritual que los guía también en los principios del Señor. ¿Me oye? Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. La idea aquí no es borrar el pasado. La idea aquí es corregir los errores que cometimos y ya no cometerlos más y pedir perdón y seguir adelante, pero ahora sí crecer, ahora sí mejorar. Ese es el punto. Entonces, ¿quieres ser un buen padre? ¿Dónde debes empezar? Amando a tu esposa, que tu relación matrimonial funcione bien. Y tus hijos, a esos que nunca les enseñaste principios bíblicos, ¿qué hay que hacer con ellos? Ya se fue el tiempo, ya no hay nada que hacer, ya lo perdí, pobrecito yo, soy el peor de lo peor. No, tú pediste perdón, Dios te perdonó. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ama la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, y a esos hijos que nunca enseñaste, empieza a enseñarlos. La vida no ha terminado, hay tiempo. Dios nos ha abierto el portón grandote para todas las oportunidades, para que corrijamos, para que hagamos lo que nunca hicimos. Mientras haya oxígeno en el pulmón, en los pulmones, tienes oportunidad de vivir para la gloria de Dios y de corregir todo lo que no hicimos bien en el pasado. No podemos pasar la vida todo el tiempo lamentándonos. Y fíjese lo que sigue diciendo. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirán en los postes de tu casa y en tus puertas. Es que la palabra de Dios tiene que ser enseñada por papá en el hogar, y con ayuda idónea de la esposa. Por lo tanto, papá, debes aprender la palabra de Dios.
El término pateres que aparece allí en Efesios 6:4 es una referencia también a las madres. Es un término que se empleaba generalmente para referirse a papá y a mamá. Por lo tanto, Pablo ha estado hablando de ambos en todos los versículos anteriores a ese versículo 4 de el capítulo 6 de Efesios. Ahora fíjese, unos sociólogos de la Universidad de Harvard, ellos desarrollaron una prueba con un 90% de exactitud comprobada. Escuche esto, para determinar si niños de 5 y 6 años eran propensos o no a convertirse en delincuentes. Y mire lo que ellos dijeron. Descubrieron que los 4 factores primordiales que necesitan para prevenir la delincuencia son, escuche, la disciplina firme, ecuánime y consecuente del padre, la supervisión y compañía de la madre durante el día, el afecto demostrado de los padres entre ellos y hacia los hijos, y el tiempo que se pasa juntos en familia y en actividades en las que todos participan. Así es como debe funcionar una familia. Así que papá debe entender estos principios. Ellos hicieron estudios sociológicos en una universidad reconocida, pero la Biblia ya nos habla a nosotros de eso. No necesitamos ir a una universidad donde personas altamente preparadas en el nivel académico nos digan que está bien o que está mal cuando tenemos la palabra de Dios para leerla y aprender de ella. ¿Me oye? Ellos sencillamente están llegando a conclusiones que la Biblia ya nos había enseñado. Una lista similar a esta es la siguiente. Amor genuino de los padres entre sí. Mire cómo comienza. Así es como tiene que comenzar la labor paterna en el hogar, en el matrimonio. Amor genuino de los padres entre sí y hacia los hijos. Primero entre los padres entre sí y luego hacia los hijos. Disciplina firme y consecuente. ¿Me oye? Coherencia de normas para padres e hijos. Es decir, los padres deben cumplir las mismas normas que tienen para los hijos en el hogar. Porque si no, el autoritarismo, usted sabe, eso es cosa mala. Buen ejemplo de los padres y el padre como verdadera cabeza del hogar. También se hace el comentario de que la vasta mayoría de los neuróticos han crecido en los hogares donde no hubo un padre o donde éste era dominado por la madre. La ausencia total del padre en el hogar, eso es catastrófico para los hijos. Pero escúchame bien, otra vez, si tú fracasaste en un matrimonio anterior y te volviste a casar, eso no significa que tú eras ausente en la vida de tus hijos del matrimonio anterior. Eso no significa eso. Mientras tú, como dije, a la distancia puedes cumplir con tus responsabilidades. Así que esto puede ser claramente hecho a un lado para que no haya ausencia paterna en los hijos. Ahora, el Señor en su palabra nos enseña que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Eso enseña. Gary Chapman, un gran escritor y consejero familiar, él dice que la razón por la cual los hijos terminan buscándose un novio en desobediencia a los padres, terminan en las drogas, terminan yéndose de casa, y muchos hoy también han demostrado terminan siendo homosexuales. La razón, una de las razones principales es por la falta de aprobación y de amor de los padres en el hogar. Lo que los hijos no consiguen en el hogar, van a salir corriendo a buscarlo en la calle. ¿Me oye? Un hijo no consigue amor en su casa, él va a buscar amor donde quiera que encuentre. Y los adolescentes que se forman con un carácter inseguro, tratarán de hacer cualquier cosa para ser aceptados y aprobados por cualquier círculo que les dé la oportunidad de ser aprobados. Si es un círculo de consumidores de droga, él va a consumir droga. Si es un círculo de ladrones, él va a robar. Si es un círculo de asesinos, él va a asesinar. Y si es un círculo de homosexuales, ya usted sabe qué va a pasar. Y eso ha sucedido y se ha demostrado que ha sucedido. Necesario es el cariño, la presencia de un padre en el hogar, en compañía, por supuesto, de una madre. La expresión provoquéis a ira que encontramos en el versículo sugiere un patrón repetitivo y continuo de trato personal que contribuye al desarrollo gradual de enojo y resentimiento profundos que tarde o temprano hierven y se desbordan en forma de hostilidad externa. Esos padres que todo el tiempo están tratando a los hijos de manera hostil y que los corrigen de manera violenta y que nunca les están aprobando nada de lo que ellos buscan hacer. Los hijos se agotan y comienzan a llenarse también de mucha amargura. En Colosenses 3:21 nosotros vemos un mandamiento parecido del apóstol Pablo. Allí en Colosenses 3:21 Pablo dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos
para que no se desalienten. No es dejar de corregirlos, es corregirlos en la amonestación del Señor. El término que aparece en Colosenses, no exasperéis a vuestros hijos, exasperar, ese término viene del término griego eretizo y significa provocar, incitar, irritar o enojar. Otra manera de traducir el mandamiento de Pablo es, y escuche, dejen de molestar a sus hijos. Eso es lo que la palabra de Dios allí dice. Y un ejemplo es, por ejemplo, esos padres que le dicen a sus hijos, cállese, que están hablando los adultos, o les dicen muchacho bruto, o algún padre le dice a su hijo, tú nunca haces nada bien. Esas son maneras de irritar a nuestros hijos y de dañarlos. Ese trato continuo en el tiempo lo que hace es convertir a nuestros hijos en personas iracundas, inseguras, que con el tiempo terminan odiando a sus padres y terminan frustrándolos también porque cierto amor hay en lucha en sus corazones en contra de ese rencor que hemos despertado a causa del maltrato que les hemos dado. Entonces lo que esto produce en los hijos es desaliento. ¿Y qué significa el término desaliento en ese versículo que usa Pablo? El sentido de esta expresión es perder el ánimo o el espíritu y encierra la idea de estar apático, malhumorado, desanimado, abatido. Y ya usted sabe, eso es un enorme daño a nuestros hijos. Ahora, los padres pueden desanimar a los hijos cuando no los disciplinan con amor. Tienes que disciplinar a tus hijos y tienes que hacerlo con amor. Ni tampoco cuando los instruyen en el camino del Señor de manera que sea equitativa y justa. Ahora bien, los padres pueden desalentar a sus hijos de muchas formas. Número 1, protegiéndolos de manera excesiva. Al proteger excesivamente a nuestros hijos les hacemos daño. ¿Me oye? No voy a explicar eso porque se me va el tiempo, pero entienda eso. No sea exagerado en la manera como usted protege a sus hijos. Déjele a ellos algo de libertad. Número 2, teniendo favoritismo en el hogar. Unos hijos son mejores que los otros. Entonces aprobamos más a uno y al otro le decimos, tú no eres como tu hermano sí es así y asado. No hagas ese tipo de comparaciones porque no estás ayudando, estás echando a perder a tus hijos. Número 3, una tercera forma de causar desaliento en los hijos es desestimando el valor de ellos. ¿Me oye? ¿Sabe usted por qué Dios aprobó a su Hijo Jesucristo? ¿En qué momento lo hizo? No lo hizo en la cruz. No, lo hizo justo antes de comenzar el ministerio. Cuando descendió a las aguas para ser bautizado por Juan, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, aprobación antes de realizar el ministerio. ¿Por qué razón debemos aprobar a nuestros hijos? ¿Porque sacan 20 en un examen? ¿Porque hicieron bien la tarea? No. Nuestros hijos tienen que ser aprobados porque ellos son nuestros hijos. Punto final. ¿Me oye? Por eso tienen que ser aprobados. Ya está. No, si tú te portas bien, yo te apruebo. Los hijos crecen en zozobra todo el tiempo. Para ser aprobado, tengo que hacer algo. No. Tú eres mi hijo y yo te apruebo y te amo porque eres mi hijo. No quiero que falles. Pero si fallas, bueno, te voy a corregir porque soy padre y debo hacerlo, pero te seguiré amando y te seguiré aprobando porque eres mi hijo. Pero trata de no fallar. ¿Me oye? Es necesario eso. Número 4, imponerle metas que son poco realistas. Esos padres que no fueron el médico que siempre quisieron ser. Entonces sus hijos tienen que ser como el científico Albert Einstein. Por favor, hermanos. Metas poco realistas. No haga eso. Deje que sus hijos estudien lo que ellos quieren estudiar. Déjelos vivir de manera espontánea. Mientras usted los va dirigiendo. Pero déle libertad a ellos. Número 5. Los padres pueden exasperar a sus hijos cuando son incapaces de expresarles amor. ¿Qué te cuesta abrazar a tus hijos? ¿Qué te cuesta? A los hijos hay que abrazarlos. Yo digo, el día del padre, los hijos, claro, deben procurar buscar a su papá y darles un abrazo y, no sé, el regalo que compran, si lo compraron. Ahorita en Venezuela es tan difícil todo que con un abrazo los padres tenemos que conformarnos. Pero el día del padre, los padres tienen que buscar a sus hijos y abrazarlos también. Usted no puede esperar que sea lunes para decir, nadie me abrazó ayer. No es infantil. Por favor. Busque usted a sus hijos y abrácelos usted. Abrácelos y dele un fuerte beso. ¿Quiere enseñarlos a que ellos le den amor a usted? Dele usted amor todo el tiempo a sus hijos. Abrácelos todo el tiempo y déles mucho cariño. Un beso, un abrazo. Y si es un hombre que ya tiene bigote, ¿qué importa? Ese es su hijo. Dele un beso igual. Dele un beso igual. En estos días iba a mi casa con el hermano Leví y me gustó mucho que nos cruzamos con su hijo que venía en otro carro.
y el hijo se bajó del otro carro y se vino al carro donde estábamos nosotros y le dio un beso al hermano Leví. El hijo le dio un beso al hermano Leví. Y eso es bonito, pero eso es algo que se cultiva. ¿Y quién lo cultiva? El papá. Entonces, eso debe existir en la relación de padre e hijos. Y el hermano Leví no vive con ese hijo, pero eso no evita que haya amor entre ellos. Entonces sí es posible. ¿Me oye? Sí es posible. Entonces los padres deben expresar amor. Número 6, algunos padres exasperan a sus hijos al no suplir las necesidades de ellos. Hermanos, las necesidades de nuestros hijos son materiales, son emocionales y son espirituales. Materiales, emocionales, espirituales. ¿Debes cumplir las necesidades materiales? Claro que sí. Las emocionales, por supuesto. Pero las espirituales debes trabajar en ellas porque es aquí donde descuidamos casi siempre todo. Aquí. No es el mejor celular, es el mejor consejo bíblico el que vale la pena. ¿Me oye? Aunque si tiene por ahí un iPhone, déselo. Pero el consejo bíblico no puede faltar. ¿Me oye? No puede faltar. Siempre debe estar allí. Número 7. Los padres pueden exasperar a sus hijos al no establecer normas en el hogar. Falta de normas en el hogar. Eso deja a los hijos a sus propias decisiones, a la deriva. Ellos no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento necesario, necesitan la dirección de sus padres. Número 8, los padres pueden exasperar a sus hijos por medio de la crítica. Fíjese bien, alguien dijo, un niño aprende lo que vive. Si vive bajo la crítica no aprende a ser responsable. Aprende a condenar a sí mismo y a encontrar fallas en otros. Aprende a poner en duda su propio juicio y a menospreciar sus capacidades y desconfiar de las intenciones de los demás. No vivo todo el tiempo criticando, esa no es la manera de enseñar. Estamos acostumbrados a decirle a nuestros hijos lo que no deben hacer. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas esto, no esto, no. Esa no es la manera correcta. La manera correcta es enseñarles positivamente. ¿Cómo es eso? Es diciéndoles lo que sí deben hacer y cómo hacerlo. No es solamente todo el tiempo, este no es el camino, no, es decirle, este es el camino, ven conmigo, te voy a enseñar a transitarlo. Así es la manera correcta de enseñar, de manera positiva, es así como debemos hacerlo. Una vez iba en un vehículo con unos amigos y ellos iban con sus 2 niños pequeños y recuerdo que ellos 2 iban adelante y tenían un niño pequeño sentado en medio de ellos 2. Y yo iba atrás con otra persona y el otro niño allí. Y recuerdo que vimos a un hermano en una necesidad, esperando carro y estaba lloviendo. Y los hermanos no detuvieron el carro para suplir la necesidad del que estaba varado allí porque estaba lloviendo en una avenida, sino que siguieron de largo y dijeron, si tuviésemos lugar en el carro, ayudaríamos al hermano. Y yo miré el espacio de los niños y yo dije, pero si los niños pueden ir en las piernas y el hermano no tiene por qué estar varado allí. Pero me acuerdo que ellos como que leyeron mi pensamiento. Ya dijeron, sí, porque nuestro pastor nos enseñó que nuestros hijos tienen que tener su lugar en el carro. Y si vamos a estar quitándoles el puesto para montar a otro, estamos dañando su estima propia. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Ese es el consejo de la psicología humanista que valora el ego. Ese no es el consejo de la Biblia. Porque si yo voy en mi carro, yo voy a agarrar a mi hijo y lo voy a poner en mis piernas y le voy a decir, tenemos que bendecir a los que necesitan. Tú vas a ceder tu puesto para bendecir a otra persona y le voy a enseñar a negarse a sí mismo para honrar a Dios bendiciendo a otro. No lo voy a enseñar a ser egoísta. ¿Me oye? Así que cuidado con la psicología humanista y estarle enseñando esos principios torcidos a nuestros hijos. Enseñemos a nuestros hijos a negarse a ellos mismos para honrar a Dios y bendecir al prójimo. ¿Me oye? Es importante que usted vea eso. Ahora, padres espirituales, ¿qué hacen? Ellos edifican a sus hijos bíblicamente. Pablo dice en la parte B del versículo 4 del capítulo 6 de Efesios, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. El término disciplina se deriva del término griego paideia. Ese término, de allí sale también la palabra pais, que se traduce como niño y se refiere a la instrucción sistemática de los hijos. Incluye la idea de corrección
por las faltas cometidas, como puede verse en el conocido proverbio, capítulo 13, versículo 24, que dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Me oye? Tu hijo comete errores, tú no lo castigas, pues es mi hijo y nadie toca a mi hijo. Qué bueno, vamos a darte un aplauso porque estás enseñando mal a tu hijo. El premio del mal padre te lo ganaste. ¿Me oye? Entonces es importante que pensemos eso. Y ese versículo muy conocido de Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere, no se apartará de él. El término aquí es instruir a nuestros hijos. Eso es lo que debemos hacer. Así que la disciplina tiene que ver con la instrucción general de los hijos, que también incluye el castigo cuando sea necesario. Importantes son las palabras de Susana Wesley. ¿Quién fue Susana Wesley? La madre de Juan Wesley, uno de los más grandes predicadores del siglo XVIII. ¿Me oye? Uno de los teólogos más prominentes que la iglesia ha tenido durante toda la historia. Y sabe, ella fue madre de 17 hijos. 17 le tocó levantar a Susana Wesley, 17. Y se expresó con las siguientes palabras acerca de la crianza de los hijos. Y escuche por favor a una mujer cristiana que luchó y levantó a 17 hijos. 17. Mire lo que ella dijo. Ella dijo: el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que le trata con indulgencia hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que pueda hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Así que elija usted qué va a hacer. ¿Va realmente usted a disciplinar a su hijo, a someter la voluntad de su hijo a los principios bíblicos para que su hijo encuentre la vida eterna? ¿O va usted solo a trabajar indulgentemente en la vida de ellos, permitiéndoles lo que ellos quieran hacer para que entonces sus almas se pierdan? Pablo dice: criadlos en disciplina y amonestación. Disciplina entonces es corrección y dándoles el castigo apropiado en las desobediencias que ellos hayan tenido. Ahora, la palabra amonestación viene de neutesía. Ese término es la palabra que tiene el significado literal de colocar en la mente y también incluye la connotación de corrección. Amonestar a nuestros hijos es colocar la palabra de Dios en la mente de ellos, es hacerle entender el principio bíblico y la importancia de obedecerle. ¿Me oye? ¿Qué significa amonestar a un hijo? Enseñar el principio bíblico en la circunstancia que amerita y enseñarle qué significa, la importancia que tiene y enseñarle también a obedecerlo. ¿Me oyes, hermano? Eso es amonestar. Se refiere al tipo de instrucción que se encuentra en el libro de Proverbios, donde el enfoque principal está en la instrucción y la enseñanza de los hijos. Ahora bien, no tiene tanto que ver con sola información. Es la inculcación de actitudes y principios de conductas correctos. De eso es que está hablando Pablo. Inculcar el principio de conducta. Que ellos entiendan. Escuche, no es lo mismo estar sometiendo a nuestros hijos por la fuerza que inculcar un principio. Porque el principio lo van a guardar durante toda su vida. En cambio, esa imposición que usted dice: soy el padre, aquí mando yo, y se aprieta la correa, para que ellos entiendan que usted es el violento de la casa. ¿Me oye? Sí, son autoritarios y entonces sus hijos tienen que correa más gruesa. ¿Saben esas correas de antes? Que usaban. Yo veía a mi abuelo llegar con esa correa y yo temblaba, aunque nunca me tocó con ella. Pero solo mirar la correa ya yo me hacía temblar. Pero escuche bien, esa no es la manera, porque cuando tú no estés, tus hijos van a hacer lo que les da la gana. En cambio, al colocar el principio bíblico en su mente y entender y hacerles entender el valor de ese principio, entonces ellos van a obedecer el principio aun cuando tú no estés presente. ¿Me oyes? Y ese es el trabajo que tenemos como padres. Que ellos sean obedientes y honren a Dios aun cuando no estamos. Si eso se cumple así, estamos logrando la tarea. Entonces no es cualquier disciplina o cualquier amonestación. Es la disciplina y amonestación del Señor. Ahora escuche lo siguiente. Todas las cosas que los padres hacen por sus hijos deben provenir ¿de quién? De Dios.
conforme a la enseñanza de su palabra, contando con la guía y el poder del Espíritu Santo en el nombre de su Hijo Jesucristo y para su propia gloria y honra. De esta manera los padres deben glorificar a sus hijos. Mire lo que se ha dicho. Ningún hombre es tan alto como cuando se agacha para ayudar a su hijo. Otro sabio dijo, si atas a un muchacho al hombre correcto, será muy raro que vaya por el mal camino. El héroe de un hijo no es el zorro, no es el sargento García, es papá. Y papá tiene que enseñar los principios bíblicos en la casa a sus hijos. ¿De qué manera? Enseñándoles a amar a Dios. ¿Cuál es la responsabilidad y la tarea por excelencia de un padre? Enseñar a sus hijos a vivir cada día a los pies de la cruz de Cristo. Pero si tu papá no estás haciendo eso, no podrás enseñarlo tampoco, porque la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Y gloria a Dios porque es nuestro Padre que nos ama, que nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. Él es el mejor ejemplo a seguir para educar a nuestros hijos. ¿Lo has hecho de esta manera? Sigue esforzándote. ¿Fallaste en el pasado? No falles en el presente. Hazlo bien ahora. Todavía hay muchas oportunidades para ti, para que puedas bendecir a tus hijos. Ponte de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Tu palabra es preciosa. Gracias por el consejo que nos das. Como padres tenemos una enorme responsabilidad. Educar a nuestros hijos en los principios que hay en tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos dirija para dar a nuestros hijos el mejor de los ejemplos en esta sociedad que convulsiona, Señor. Que siempre que salga una palabra de nuestra boca para nuestros hijos, esa palabra esté fundamentada en tus principios divinos. Que sea tu palabra fluyendo a través de nosotros, Señor. Por esa razón es necesario que nuestra mente y nuestro corazón estén llenos de tu verdad, Padre. Que seamos buenos esposos, para que también seamos buenos padres. Que mostremos responsabilidad, amor, compromiso a tus principios. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a los padres en esta congregación. Hazles crecer en el conocimiento de tu palabra. Señor, que sean verdaderos cabezas de hogar. Que amen, que dirijan, que enseñen bien tu palabra. Que vivan conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén.